Hola muchachos, ¿cómo están? Nuevamente día lunes de la asignatura de sociedad, ok, y comenzamos a ver en el video anterior, la clase pasada, simplemente la tercera unidad que lo relacionamos al mundo greco-romano, donde yo les especifiqué que nos íbamos a enfocar simplemente en la civilización griega o la antigua Grecia y el imperio romano, ¿ya? ¿Por qué estas dos civilizaciones? Porque simplemente son consideradas como la cuna de la cultura actual del mundo occidental, o sea, todo lo que es Europa, América y parte de África de hoy en día tiene como nacimiento cultural, ¿cierto?, en base a estas antiguas civilizaciones, tan Grecia y Roma, y en el video anterior hablamos un poco del entorno geográfico donde se desarrollaron estas dos civilizaciones, especialmente las zonas del mar Mediterráneo, y con todas las características geográficas que permitieron que estas civilizaciones pudieran surgir en este espacio, ¿sí? En base a eso, vimos la actividad de la página 136 y la página 137, que la vamos a revisar a continuación. Página 136 tienen un pequeño texto, dice cuál fue la base económica que permitió el desarrollo de la civilización griega y romana, simplemente la agricultura, que es la que habla. Ya la agricultura fue la que le pudo generar estos alimentos a todas estas ciudades que se encontraban aquí. Aún así, yo juego en esto, para los griegos el comercio marítimo fue más importante que la agricultura. Aún así la agricultura fue importante, pero para los romanos la agricultura ya fue vital, ya lo más importante. Después dice completa el siguiente cuadro. Tenemos Grecia-Roma y características geográficas. Grecia se ubicaba en la península de los Balcanes, ¿cierto? Su territorio era muy, pero muy montañoso. Roma se ubicaba en la península itálica y su territorio también era muy montañoso. Clima. El clima de Grecia era un clima mediterráneo. Roma un clima mediterráneo o un clima templado. Ya también me sirve si escribe clima templado en ambos. Recursos naturales en Grecia, hablamos del trigo, ¿cierto? Del aceite de oliva, aceitunas. En Roma hablamos también de la uva, asociamos productos marinos, ya que ambas se encuentran a orillas del mar. Después, ¿cierto? Página 37 dice, explica el concepto de Mare Nostrum. Y esa es una palabra latín, por ende, simplemente ya la asociamos a los romanos. Y Mare Nostrum significa mar nuestro. ¿Ya a qué se refiere entonces en ese sentido? De que los romanos se sentían dueños del mar Mediterráneo, ya que estaba dentro de su territorio. Y eso, pues, esa es la razón por la cual llamaban al mar Mediterráneo como el Mare Nostrum. Después tenían que pintar en el mapa, ¿cierto?, la ubicación de las civilizaciones griega y romana. A ver, donde está el mar Egeo y mar Jónico, ahí se ve como una pequeña pedacito de tierra que eso se llama península. Esa es la península de los Balcanes. Ya, un poquito más, lo que está arriba es el mar de Creta. Y al lado donde está la bota, ¿cierto? Eso es donde es Italia, ya lo que dice mar Mediterráneo y mar Tirreno. Y después dice, ¿cómo le explicaría la importancia del Mediterráneo a compañeros de cursos más pequeños? ¿Qué elementos destacarías? El mar Mediterráneo es fundamental para ambas civilizaciones, ya que no solo de ellos obtenían recursos naturales, sino que simplemente de ahí también, ¿cierto? Ellos podían realizar la navegación y así poder comercializar con otras civilizaciones. Por ende, el mar Mediterráneo es fundamental tanto para los griegos como para los romanos, ¿ya? Al ir, ¿cierto?, navegando, al ir teniendo contacto con otras culturas, van no solo haciendo un intercambio comercial, sino que también van enseñando su propia cultura. Es muy importante el mar Mediterráneo en ese sentido. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a comenzar a bajar la página 138 y simplemente ya nos vamos a dividir y vamos a analizar ya de lleno lo que es el mundo griego antiguo, ¿ok? Insisto, en el video anterior hablamos, ¿cierto?, que los griegos se ubicaban en la península de los Balcanes, lo cual era un territorio muy, pero muy montañoso con muy pocos valles fértiles. Esto generaba, ¿cierto?, que las distintas polis o las distintas ciudades quedaban separadas una de otra. Cuando hablo de ciudades significan polis, okay, perdón, cuando hablo de polis me refiero a las ciudades griegas, así es como ellos llamaban las ciudades, así que ahora las vamos a llamar polis. Y cada polis, ¿cierto?, tenía sus propias leyes y sus propios gobernantes. Por ende, la organización, ¿cierto?, política que tuvo el mundo griego antiguo simplemente fue ciudades-estado. Ya no se les olvide más eso, por favor. Ahora, ¿por qué hablamos entonces del mundo griego o de Grecia antigua si todas eran distintas ciudades? Simplemente porque tenían dos cosas en común. Uno, hablaban el mismo idioma, el griego, y dos, tenían la misma creencia religiosa. O sea, todas estas polis creían en los mismos
dioses. Y esa es la razón que las unía a todas estas polis y hablamos del mundo griego antiguo, pero aún así eran ciudades-estado. Por último, ¿cierto? Todo este territorio de los griegos, ellos lo llamaban la Hélade, que significa el territorio unido de los griegos, ¿ya? Ahora, dentro de todas estas polis, que hubieron muchas polis, hubieron dos que destacaron, Atenas y Esparta, ¿ok? Y eso es lo que vamos a comenzar a ver ahora, especialmente con Atenas, ya. Atenas fue sin lugar a dudas la polis más importante del mundo griego antiguo. Es una ciudad que se mantiene hasta el día de hoy. O sea, eh, la capital del país Grecia hoy en día es Atenas. O sea, es una ciudad que hasta aún se mantiene, obviamente con características muy diferentes a cómo era en sus inicios ya. Y la principal característica del mundo ateniense, ¿cierto? Que los dividió, que los hizo separar de los demás, simplemente es que ellos tenían una gran fascinación por lo que era el desarrollo de la espiritualidad del hombre, la espiritualidad humana, en base a su admiración a lo que era la arte, la ciencia y la educación, ¿ya? Pero después vamos a entrar con más detalle en ese sentido, ¿ya? Lo que más me interesa es que dentro de todas las poligriegas, las dos que más destacaron fue Atenas y Esparta, y vamos a comenzar a analizar a Atenas, esto a partir de la página 138. Y lo que vamos a ver hoy simplemente va a ser la sociedad ateniense. Dentro de la sociedad ateniense, al igual que como lo hemos visto en todas las primeras civilizaciones, ¿cierto? La sociedad era jerarquizada, es decir, habían grupos más importantes que otros. Ahora, la sociedad ateniense se dividía en dos grandes grupos, en ciudadanos y en no ciudadanos. ¿Quiénes eran, cierto? Los ciudadanos simplemente eran los hombres, ¿ya? Hombres libres que hayan nacido en Atenas siendo hijos de padre y madre ateniense y además tenían que ser mayores de 20 años, ¿ya? Eso te entregaba a ti el rol de ciudadano. Podían ser grandes dueños de tierra, pues, independiente de la riqueza, podrían ser de la familia más rica, de aristócratas, ¿cierto? Y si usted era hombre mayor de 20 años era considerado un ciudadano, podía ser de las familias más pobres, pero aún así si usted era un hombre mayor de 20 años era considerado un ciudadano, ¿ya? ¿Y cuál era el rol que debían cumplir estos ciudadanos? Simplemente tenían que ayudar en las características políticas de la polis, o sea, intrometerse en el mundo político, en el mundo de las leyes. Ya para eso, ¿cierto? Para transformar a estos hombres en ciudadanos, les enseñaban desde muy pequeños distintos roles. Y es por eso que desde los 7 años, los niños, solamente los hombres, la sociedad ateniense era una sociedad muy, pero muy discriminatoria con la mujer. O sea, la mujer prácticamente no cumplía ninguna función en la sociedad ateniense. Y algo muy negativo que tenía esta polis, ¿ok? Ahora, insisto, para poder preparar a estos ciudadanos, los tomaban desde muy pequeños y iban al colegio a partir desde los 7 años y ahí recibían enseñanza, ¿cierto?, de distintas áreas, como por ejemplo lectura, escritura, lo que era matemática, lo que era música y lo que era las gimnasia. Ya, insisto, para el mundo ateniense era muy importante el desarrollo del arte y la cultura. Se educaban desde los 7 hasta los 18 años y cuando ellos cumplían 18 años ingresaban, ¿cierto?, a la milicia, realizaban como una clase de servicio militar que duraba 2 años hasta los 20 años. O sea, ellos a los 18 años recibían educación militar. Hasta los 20 años y cuando cumplían los 20 años ya se transformaban en ciudadanos y podían participar de la sociedad. Aún así, en caso de guerra, todas estas personas que recibieron educación militar estaban obligados, ¿cierto?, a ir a la guerra, a ser guerreros. Ya en este tiempo no era como conocemos hoy en día que cada país tiene los ejércitos, no. Acá los ejércitos eran los mismos ciudadanos, ¿ok? Ahora, si hacemos comparación, y esto es muy importante que vayamos haciendo la comparación entre estas culturas con hoy en día, ya que esa es la razón por la cual estudiamos, ya que nuestra cultura tiene muchos aspectos de estas civilizaciones hoy en día muy similar, o sea, hoy en día en nuestro país, ¿cierto? Los niños comienzan a tener educación a partir de los 4 o 5 años, cuando ingresan al jardín, ¿cierto? Desde ahí, ¿cierto? Se educan hasta los 18 años, ¿cierto? O 18, 17 años, hasta salir de cuarto medio, y de ahí, ¿cierto? Reciben una educación militar, o sea, es obligación para los hombres y voluntario para las mujeres recibir la educación militar, el famoso servicio militar que se
llama, ¿se entiende? Por ende, es muy similar a cómo era la sociedad ateniense, ¿ya? Pero insisto, para no alejarme tanto del tema, lo más importante entonces es que la sociedad ateniense estaba dividida en dos grandes grupos, en ciudadanos y no ciudadanos, y los ciudadanos simplemente eran los hombres mayores de 20 años, independientes, ¿cierto?, de su poder económico, de su riqueza que ellos pudieran tener. Para poder transformarse en ciudadanos desde muy chicos, entonces ellos se comenzaban a educar en los colegios y pasaban por todo este proceso educativo hasta cumplir los 20 años. Ahora, ¿quién eran los no ciudadanos? Y dentro de los no ciudadanos encontramos a las mujeres, a los extranjeros, o también conocidos como los metecos, y a los esclavos. Todos ellos eran considerados los no ciudadanos. Si hacemos un gran balance y tomamos a toda la sociedad ateniense, a toda la población ateniense, solamente la minoría eran ciudadanos. Y ellos, esa minoría, era la que tomaba todas las decisiones políticas de la polis. O sea, tan democrático no era, ¿cierto? Era un poco muy discriminativo, especialmente con la mujer y también con los extranjeros y los esclavos, obviamente. Partamos ahora con la mujer en Atenas. Entonces, ¿cuál era el rol de la mujer? Si no era considerada una ciudadana, y yo les comenté que siempre estaba en un segundo plano. Simplemente la mujer no era ciudadana porque no tenía derechos políticos. Y esa es la diferencia entre los ciudadanos y los no ciudadanos. Ya los ciudadanos sí tenían derecho político, por ejemplo, ir a votar, ¿cierto? Ir a debates, cosas por el estilo. Todo el resto no podía hacer eso. La mujer no tenía derecho político, ya que, insisto, no era ciudadana y simplemente el rol de la mujer era dedicarse al hogar, o sea, tomar todas las decisiones del hogar y al cuidado de los niños. Ese era el rol de la mujer, el rol social de la mujer en este periodo. Era tan así, tan mirada de lado, de que el hombre, ¿cierto? El dueño de la casa, el esposo, por decirlo de alguna forma, cuando invitaba visita, invitaba amigos, la mujer no podía participar de estas reuniones y tenía que irse, ¿cierto?, a una sala especial de espera mientras el hombre compartía de esta reunión. O sea, era algo totalmente discriminatorio y qué bueno que hoy en día esto no es así, ¿ya? Bueno, aparte de dedicarse a las labores del hogar y cuidar a los niños, ¿cierto? La mujer realizaba otras tareas como cocinar, elaborar tejido y cosas así. Ahora sí, en algunos casos y en casos muy pocos, la mujer sí aprendió a leer y a escribir, ¿ya? Ahora, ¿cómo aprendió? Yo les comenté que los niños hombres iban al colegio, las niñas mujeres recibían una educación, pero esa educación la recibían en su casa, ¿ya? No en los colegios. Ahora, la mujer era como, no sé, miraba tan en menos que a los 15 años la obligaban a casarse con un hombre, ¿ya? Ahora, y estos matrimonios generalmente eran matrimonios arreglados, o sea, no es que se casaban por un tema de sentimiento, se casaban simplemente por arreglo entre distintas familias. Y la familia de la mujer tenía que entregarle además un regalo a la familia del hombre por casarla, ya como el agradecimiento, ya que el hombre se va a casar con su hija. ¿Se entiende? O sea, es decir, era muy triste la vida de la mujer en la antigua Atenas. Partamos ahora con los extranjeros, también conocidos como los metecos. Generalmente los extranjeros o los metecos eran comerciantes que llegaban a Atenas desde otras polis, ¿cierto? Especialmente a través del mar Mediterráneo para poder mejorar su calidad de vida o vender sus distintos productos, ¿ok? Habían dos tipos de metecos o dos tipos de extranjeros, los metecos de paso y los metecos residentes, ¿ok? Los de paso eran aquellos que iban por un cierto tiempo, generalmente eran comerciantes que vendían sus cosas y se iban. Y los residentes eran aquellos que se quedaban a vivir ahí en Atenas, ¿ok? Ahora, los metecos eran hombres libres, eran personas libres, ya, pero no tenían derecho político. La mujer también era una persona libre, pero tampoco tenían derecho político. Insisto con recalcar el tema del derecho político, ya que esta es la diferencia entre los ciudadanos y los no ciudadanos. Ya los metecos no eran ciudadanos, por ende no tenían derechos políticos, pero sí eran hombres, ¿ok? Ahora, para poder ser considerado un meteco en la ciudad tenía que estar mínimo, ¿cierto? O tenía que estar una cierta cantidad de tiempo, partiendo desde un mes y tenía que tener ayuda de algún ateniense. ¿Ya? Entonces, para poder ser considerado un meteco tenía que estar mínimo un mes en Atenas,
y así, ¿cierto? Se le daba el rol de meteco, o sea, simplemente se le permitía estar ahí, vivir en Atenas. ¿Qué pasa con los esclavos? Simplemente los esclavos, desde el punto de vista legal, como dice acá, no significó tener ningún tipo de derecho y ningún tipo de libertad. Ellos eran las propiedades de los amos. Generalmente las familias más ricas, más adineradas, eran las que tenían esclavos y simplemente las podían usar, como dice acá, de animales, pueden ser muebles. O sea, ellos no tenían ningún valor, eran cualquier cosa, era un objeto. El amo podía matar al esclavo y no le pasaba nada porque era de su propiedad. O sea, no había ni un respeto por la vida en base a los esclavos. ¿Dónde se sacaba a los esclavos? Especialmente de las guerras, que podían tener esclavos de guerra con otras ciudades, ¿ok? Ahora, habían así algunos esclavos, dependía, ¿cierto?, de las labores que lo obligaban a hacer. Y habían esclavos que realizaban los trabajos más sucios, como limpiar las letrinas, ¿cierto?, de las casas, de la ciudad. Y habían otros esclavos que se dedicaban a ser amos de casa, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Pero, insisto, los esclavos no tenían ningún derecho, existían esclavos hombres y esclavos mujeres, y eran considerados simplemente propiedad del amo. Las familias más adineradas tenían esclavos y eran consideradas cualquier cosa, ¿ya? Eso más que nada entonces la sociedad ateniense. Ahora, si hacemos una pirámide social, podemos decir que la sociedad ateniense tiene 4 estamentos, que lo tenemos acá en la página 139. Arriba se encuentran los ciudadanos, después están los extranjeros, después están las mujeres y después están los esclavos. Pero a eso le podemos hacer una gran división, que son ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos simplemente eran los hombres nacidos en Atenas mayores de 20 años, y los no ciudadanos encontramos a los metecos, a las mujeres y a los esclavos. ¿Ya? Insisto, ¿qué diferenciaba entre un ciudadano y un no ciudadano? El ciudadano sí tenía derecho político, votar, ostentar un cargo público, ir a debate, etcétera. Los no ciudadanos no se metían en la política, y en este caso, ¿cierto?, la mujer simplemente dedicada a las labores del hogar. Los metecos simplemente eran comerciantes que llegaban de otras ciudades o otras polis, y los esclavos, que eran los prisioneros de guerra y que pertenecían especialmente a su amo como una pertenencia total, sin derecho a nada, y generalmente estaban en manos de las familias más adineradas, ya que ellos sí eran los que tenían para poder comprar esclavos. ¿Se entiende? Eso, chicos, espero que se haya entendido un poco cuál era la sociedad ateniense, e insisto, todo lo que vamos a hablar del mundo griego antiguo nos vamos a enfocar solamente en dos polis, que es Atenas y Esparta. Ya comenzamos a hablar, perdón, lo que es Atenas y la organización social, lo que vimos el día de hoy. Próxima clase, próximo video, vamos a hablar sobre la organización política, ¿ya? ¿Cuál es la actividad de hoy? Simplemente vamos a responder las 3 preguntas que están en la página 139. Y por favor, chicos, si se pueden conectar en esta sesión online, háganlo y podemos aclarar todas las dudas que puedan tener, ¿vale? Así que eso, chicos, que estén muy bien entonces, cuídense mucho, saludos a todos. Chao, 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 chao.